punto más y vamos a terminar esta lectura. Tenemos que volver al Evangelio verdadero, bíblico, histórico. Cuando una persona testifica en el día de hoy, ¿cómo testifica? Más o menos así, entre los evangélicos. Es lo que yo he visto en Estados Unidos, Sudamérica, diferentes partes de Europa. Yo no sé, yo no conozco España, pero vamos a ver. En el día de hoy, ¿cómo se evangeliza? Una persona se acerca a un hombre en la calle y dice, Señor, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Sí? ¿Cómo no? Señor, ¿te das cuenta que eres un pecador? Y él dice, pues sí, todos somos pecadores, ¿no? Sí, somos pecadores todos. Señor, ¿te gustaría ir al cielo? Pues sí, ¿quién no? Por supuesto quiero ir al cielo. ¿Okay? Entonces, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y el hombre dice, ¿de verdad? ¿Él tiene un plan maravilloso para mi vida? Sí. Yo tengo un plan maravilloso para mi vida también. Y tú estás diciéndome que Dios, si yo recibo a Dios, Él va a ayudarme a lograr todos los planes en mi vida. Bueno, algo así. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Solamente tienes que repetir esta oración, pidiendo a Cristo que entre en tu corazón. Pero tienes que orar sinceramente. Ya vamos. Y ora. Y después de la oración, el cristiano dice, bienvenido a la familia de Dios. Ahora eres cristiano. ¿Y cómo sabes? ¿Y quién dio a ti la autoridad de decir tal cosa? A menos que eres el Papa, no tienes este poder. Mira, si una persona dice que es un pecador, no significa nada. El diablo sabe que es pecador. La pregunta no es, Señor, ¿sabes que eres pecador? La pregunta es, Señor, te he predicado el Evangelio. ¿Has escuchado las buenas noticias de Dios en la persona de Jesucristo? ¿Ha cambiado tu corazón? ¿El pecado que antes amabas, ahora odias? ¿La justicia que antes odiabas, ahora amas? Señor, mientras yo te he predicado el Evangelio, ¿el Señor ha hecho algo en tu corazón? ¿Has cambiado? Y la pregunta no es, Señor, ¿te gustaría ir al cielo? La pregunta es, Señor, ¿quieres conocer a Dios? El Dios que has aborrecido, el Dios que has ignorado toda tu vida. Algo ha pasado a tu corazón. Ahora tienes un deseo conocer a Dios. Y una invitación para recibir el Evangelio no es una oración que una persona debe repetir. Cristo no dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha venido. Ahora, ¿quién quiere pedirme para que yo entre en su corazón? Él dijo que el hombre tiene que arrepentirse y creer. Pero el mensaje del Evangelio también no se predica en el día de hoy. Mira, el eje, el centro del Evangelio es un problema, un dilema. Si Dios es justo, Él no te puede perdonar. Ese es el problema principal y una parte esencial del Evangelio. Si Dios es justo, Él no te puede perdonar. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Porque si Dios es justo, Él no te puede perdonar. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que tú regreses de la conferencia, llegues a la casa y un asesino ha matado a toda tu familia. Y el asesino todavía está en la casa, parado allí, con sangre en las manos. Tú lo agarras
lo atas con una soga, lo llevas a la policía y la policía lo lleva al juez. Y este hombre, asesino, culpable, que ha matado a toda tu familia, ahora está ante el juez. Y el juez dice, bueno, yo soy un juez de amor. Entonces, te perdono. Estás libre. Y el juez y el asesino salen del edificio brazo en brazo. ¿Cómo vas a responder? Vas a decir, caramba, ese juez es un buen hombre. Es un hombre lleno de amor y compasión. Necesitamos más jueces como él. No, tú vas con furia. Tú vas a llamar, no, los periódicos, los oficiales. Tú vas a protestar. Tú vas a hablar con las cadenas de televisión. Tú vas a decir que hay un juez que es más corrupto, que es peor que el mismo criminal que mató a toda tu familia. ¿Por qué? El juez tiene que hacer justicia. Entonces la pregunta, ¿cómo puede Dios ser justo y a la vez perdonar o justificar al pecador? Algunos de ustedes nunca han escuchado lo que estoy diciendo ahora, pero es el centro del Evangelio. El Evangelio no tiene sentido, aparte de lo que he compartido ahora. Y muchos de ustedes nunca lo han escuchado. ¿Cómo puede un Dios justo justificar a él que tiene iniquidad? Vamos un ratito a Proverbios. Mira, Proverbios 17. Proverbios 17:15. Aquí tenemos el problema. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Podemos cortar la frase, el que justifica al impío es abominación a Jehová. Si un juez justifica al impío es abominación a Jehová, entonces ¿cómo puede Jehová justificar al impío sin llegar a ser abominación? Algunos evangelistas dicen, equivocadamente, en vez de ser justo contigo, Dios te amó. Entonces, ¿el amor de Dios es injusto? Dios no puede negar un atributo suyo. Dios no puede pasar por alto o ignorar su justicia. Para perdonar al culpable, Dios primeramente tiene que satisfacer su justicia. ¿Te das cuenta? ¿Cómo va a hacerlo? Dios llega a ser hombre, camina sobre la tierra, el Hijo de Dios, Dios en la carne, vivió una vida perfecta, siempre agradando al Padre, sin falla, impecable. Y conforme al plan de Dios, Él va a la cruz. En la cruz, Él llevó el pecado de su pueblo. Y toda la ira, toda la furia, todo el aborrecimiento de un Dios santo y justo contra la maldad cayó sobre su propio Hijo. ¿Han leído en Isaías? Mas Jehová quiso quebrantarlo. Cristo tomó, bebió la copa. ¿Qué estaba dentro de la copa? La ira de Dios. ¿Tú piensas que Cristo estaba en Getsemaní temblando y orando con angustia porque tenía miedo de una cruz romana? ¿Un látigo? ¿Cómo puede ser?
Porque la historia nos dice que los mismos discípulos de Jesucristo, los primeros 3 siglos en el Imperio Romano, muchos de ellos fueron crucificados y al revés, cubiertos de brea y prendido para proveer luz para las calles de Roma. Y la Biblia, la historia dice que muchos de ellos subían a la cruz cantando himnos y gozoso porque podían sufrir en el nombre de su Señor. Y tú vas a decirme que el capitán de su salvación está en Getsemaní con angustia. Hermanos, él no temía la cruz. ¿Qué temía? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la Santa Trinidad, a través de toda la eternidad, una comunión perfecta entre el Hijo y el Padre. Dios no creó el mundo porque tenía necesidad. Él creó el mundo por causa de su superabundancia, y Él creó el mundo para su Hijo. Pero en la cruz, esta relación rota. Alguien tenía que sufrir fuera de la presencia favorable de Dios. Alguien tenía que beber la copa de la furia, el odio, el aborrecimiento de un Dios santo. Cristo, cuando Él tomó la copa, cuando bebió la copa, Él dijo, consumada es. ¿Qué significa? Con su muerte, Él satisfizo una vez para siempre la justicia de Dios contra nosotros. Siendo satisfecha la justicia de Dios, ahora Dios puede perdonar al pecador sin dejar de ser justo, porque Dios mismo pagó por el crimen. Algunos de ustedes nunca han escuchado esta verdad. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio si solamente tenemos un Evangelio reducido y sin poder? Un folletito con 4 leyes espirituales. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio? Por eso, hermanos, tenemos que saber lo que la Biblia dice acerca del único mensaje que puede salvar al hombre. También predicar la resurrección. No solamente la muerte, la resurrección. La resurrección, buenas noticias y malas noticias. Depende de quién eres. Buenas noticias, malas noticias. ¿Por qué digo eso? La resurrección, primeramente, es la declaración pública de Dios de que el Hijo de Dios, su muerte, satisfizo una vez para siempre la justicia de Dios a favor del pueblo de Dios. Pero también la resurrección es una señal de que este Cristo que murió crucificado ahora está en el cielo, exaltado a la diestra de su Padre, y Él no solamente es Salvador, es Señor. El Señor soberano. Ustedes recuerdan cuando José, ¿no? Sus hermanos le metieron en el pozo como si estuviera muerto. De ahí le sacaron del pozo, casi como una resurrección. Y él se fue a Egipto. Y en Egipto, entre los gentiles, él fue exaltado. Y cuando él llegó al trono de Faraón, Faraón dijo, nadie va a hacer nada en toda la tierra a menos que tú lo digas. Cuando el Hijo de Dios subió al cielo y se acercó al trono de Dios, Dios el Padre le miró y dijo, nadie hará nada en la tierra, el cielo o el infierno sin tu permiso. Eres el Rey de los reyes y el Señor de los señores.
Son buenas noticias, malas noticias. Para algunos, Salvador. Para otros, el juez. ¿Sabe qué, hermanos? Algunos predican, bueno, el cielo es el cielo porque Dios está. Y el infierno es el infierno porque Dios no está. No es lo que la Biblia enseña. El cielo es el cielo porque Dios está. Y el infierno es el infierno porque Dios está. Sí, presente en el infierno. Juez. Una cara de venganza y juicio terrible. Dios no es un Dios domesticado como el Dios de los evangélicos. No. Es peligroso, pero es bueno. Es bueno. Otra cosa, después de predicar el evangelio, no debemos manipular a las personas. No debemos manipular. Tenemos que rogarles que se arrepientan y que crean. Pero no podemos diseñar un folleto para hacer su decisión más fácil. Y nosotros no tenemos el poder de darles seguridad. Si una persona clama al Señor y dice, Señor, sálvame, y dice que cree y estoy presente, yo voy a regocijarme. Y si ellos me dicen, Pablo, ahora creo, yo voy a decir, gloria a Dios, si de verdad crees, eres salvo. Pero si tú sales de aquí esta noche y tu vida no empieza a cambiar y el Señor no empieza a trabajar en ti una obra de santificación, y si tú vuelves al mundo, es evidencia que nada sucedió acá esta noche. Porque la santificación es la evidencia de la justificación. Hay tantas personas en Europa y tantas personas en los Estados Unidos y Sudamérica que están confiando en la sinceridad de una decisión aunque viven como el diablo. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas personas cuando les hablamos el Evangelio dicen, no te preocupes, hace años yo tomé mi decisión, hace años yo oré, sin darse cuenta que la evidencia de la salvación es que el Dios que comenzó la buena obra todavía está perfeccionándola. Por eso, cuando la iglesia en Corinto no estaba viviendo conforme al Nuevo Testamento y muchos estaban viviendo en inmoralidad, Pablo dijo que deben examinarse a la luz de las Escrituras para ver si de verdad eran creyentes.